Hola, ¿qué tal UTEPinos? En esta ocasión les traigo la pregunta número 2 del parcial de cálculo aplicado para la física del examen de UTP. Sí, bien, comencemos. Bien, en este caso, esta preguntita no tiene imagen, ¿sí? Así que he conseguido esta imagen para que se entienda de una manera más fácil, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nos dice esta pregunta? Para la parte A, inciso A, dice, debe ser la diferencia de potencial que se requiere para que una partícula compuesta de dos protones y neutrones adquiera una energía cinética de 2 por 10 a la menos 14, ¿sí? Bien, en primer lugar tenemos que analizar la partícula, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que la partícula tiene ¿qué cosa? Tiene dos protones, ¿sí? Dos protones, acá están los dos protones, ¿y qué más? Y tiene dos neutrones, ¿no? Vamos a ponerlo así de esta manera, dos neutrones. Entonces, ¿qué podemos sacar de la partícula? Dos cosas en sí, ¿sí? Uno va a ser la carga total de esta partícula y la masa total. Pero, ¿sí? En esta ocasión no nos interesa cuánto va a ser la masa, ¿sí? Nos interesa, pero sí la carga. Ahora, ¿qué sabemos? Que la carga de un protón, ¿a qué es igual? La carga de un protón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, si esta partícula tiene dos protones, ¿cuánto sería la carga? ¿Sí? La carga de esta partícula, ¿qué sería igual? A 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb. Sí, bien. Ese sería el primer paso. Ahora, vamos a imaginar, ¿sí? Que esta partícula que está acá viene a ser esta que está aquí, ¿sí? Esta pelotita que está acá, está comenzando aquí, ¿bien? Ya, si nos damos cuenta, ¿sí? ¿sí? Entre estas dos placas va a haber una diferencia de potencial, ¿sí? Acá puede ser, no sé, pues un más, uno menos, acá un menos 60 y un 60, ¿sí? Lo que hace que haya una diferencia de potencial de ¿cuánto? De 120 voltios, ¿no? Pero bueno, en este caso no nos pide el voltaje, no, nosotros no sabemos el voltaje que va a tener esto, esos dos de acá, ¿sí? La cosa espero que va a haber una diferencia de voltaje, ¿sí? Va a haber una diferencia de voltaje, ¿bien? Ahora, ¿qué más? Este, nos dice, ¿sí? Nos dice que lo que va a adquirir esta pelotita, ¿sí? Hasta que llega al otro extremo, ¿sí? Hasta que llega hasta el otro extremo de la plaga, ¿qué cosa? Una energía cinética de 2 por 10 a la menos 14, ¿sí? ¿Y cómo va a obtener esa energía cinética? Por estas plaquitas. Esta plaquita hace que esta partícula llegue hasta el otro extremo. Y al hacer eso está haciendo trabajo, ¿sí? Está cumpliendo un trabajo, ¿sí? La partícula va de este punto hasta este punto, hace trabajo. ¿Y quién está haciendo ese trabajo? El campo eléctrico, ¿sí? ¿Y cómo se halla ese trabajo, ¿sí? Entonces podemos decir, al inicio la pelotita no se mueve, ¿sí? La partícula no se mueve, así que el inicio de su energía era cero. Pero al final, por ese trabajo, es lo que se aumentó. Entonces, ¿qué podemos decir? De esta manera, que el trabajo, ¿sí? Que se ha realizado va a ser igual a 2 por 10 a la menos 14 joules, que va a ser la energía cinética. Pero ese trabajo, ¿sí? ¿Cómo se puede representar? Como la carga de la partícula, ¿sí? Multiplicado por la diferencia de potencial que está entre esas dos placas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más? Eso sí lo podemos igualar porque es el trabajo. 10 a la menos 14. Ahora bien, ¿conocemos el QDP? Sí, sí lo conocemos. Entonces ya lo tenemos todo. Ya podemos hallar cuánto es la diferencia de potencial, ¿sí? En este caso tendríamos 2 por 10 a la menos 14 dividido entre 3,2 por 10 a la menos 19. Ahora bien, ¿de esto qué nos va a salir? Al dividir nos sale esto, 62.500 voltios. Esa es la diferencia de potencial, ¿sí? Que va a haber entre esas dos plaquitas. La diferencia de potencial va a ser 62.500 voltios, ¿sí? Ya sería la primera, el primer inciso, que sería el inciso A. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Para el inciso B, ¿qué más nos dice? Nos dice si la distancia recorrida por la partícula fue de 20 metros, ¿cuál es el valor de la intensidad del campo? ¿Ves? Lo que está pasando de una placa a otra placa es que hay un campo eléctrico constante, ¿sí? Un campo eléctrico constante, y lo que nos están pidiendo es hallar eso. Pero conocemos algo, ¿sí? Lo que nos dan de dato, ¿cuál es? Sí, nos dan de dato la distancia, bueno, no nos dan de dato la distancia en sí. Bueno, sí, sí nos dan de dato la distancia. De la distancia de esta placa hasta esta otra placa, ¿sí? Que vamos a poner de, ¿cuánto es igual? Es igual a 20 metros, ¿sí? Y acá hay una fórmula para relacionar la diferencia de voltaje, el campo y la distancia cuando se trata de un campo así constante, de placa a placa, ¿sí? Sería de esta manera, sería que el campo va a ser igual a la diferencia de voltaje entre la distancia, ¿sí? Y bueno,
Ya tenemos todo entonces, ¿sí? Porque conocemos la variación, ¿sí?, de voltaje, de potencial, que sería 62.500. Y también conocemos la distancia, que sería ¿cuánto? 20. Y esto al dividir, ¿cuánto nos sale? Sí, nos saldría 3125. Y sus unidades serían Newton Coulomb, ¿sí? Y bueno, aquí terminaría este problemita. Gracias.